Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde Topiltepec, en este pueblo muy religioso, desde el Templo del Calvario, en este Día del Niño. Me da muchísimo gusto saludarles con todos estos niños que ya no son tan niños, ya están más grandes. Van creciendo para arriba y para los lados también. Les damos la bienvenida, saludamos a todos los niños que ven la misa. Bienvenidos y comenzamos esta celebración. Reverencia. Despacito. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa. Quiero que pidamos a Dios hoy por un país donde sabemos que siempre ven la misa, un país de mucha gente que ve la misa. Vamos a pedir por Argentina, ese gran país de Sudamérica, de gente pues muy trabajadora, muy responsable en su vida. Vamos a pedir por Argentina, la tierra del Papa y la tierra de muchas personalidades muy brillantes en el mundo. Vamos a pedirle al Señor de la Misericordia por la familia Flores Carvajal. No me pusieron el papelito ahora ustedes, pero bueno, vamos a pedirle a Dios también por todos los niños. Quiero que me acompañen a pedir en este día por ellos, para que Dios los bendiga. ¿Qué haríamos sin los niños, verdad? Los niños son una bendición de Dios, son un regalo de Él. Los niños nos ayudan a ser inocentes, a ser alegres. Todas ustedes tienen hijos o tuvieron, o nietos o ahijados, y yo creo que un niño les alegra la vida y se las complica también, pero para bien. Yo creo que una de las cosas más hermosas de una mujer y de un hombre es criar a un niño, a una niña desde chiquitita. Entonces vamos a pedir por ellos, que Dios los bendiga, sobre todo a los niños más que se sienten solos, los niños que son golpeados, los niños que han sido violados, los niños que están abandonados por sus propios padres, los niños que han tenido que cruzar a otro lugar, los niños que trabajan en las ciudades a costa de sus padres, los niños que han tenido que ocupar el lugar de su padre o de su madre porque se fueron o porque murieron. Vamos a pedir por todos los niños extraviados, que Dios los cuide y que cuando a ustedes les toque ayudar a un niño, pues ayúdenlo con gusto. Los niños son inocentes, por eso yo los hago enojar y se enojan de nada porque ellos lo creen todo. Vamos a pedir mucho por ellos, donde quiera que estén. Los niños que están viendo la misa, sobre todo ellos. Los niños pobres y tantas cosas que puedo decir. Empezamos nuestra celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso
ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de ti, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de ti, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Aparta, Señor, de nosotros la sentencia condenatoria escrita en virtud de la ley del pecado, que ya anulaste en el ministerio pascual, por la resurrección de Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se les presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso un gran número de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa. Que la lira acompañe nuestros cantos.
Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Resucitó Cristo, que creó todas las cosas y se compadeció de todos los hombres. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrispando. Cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas acercándose a la barca y se asustaron. Pero él les dijo: soy yo, no tengan miedo. Y ellos quisieron recogerlo a bordo y rápidamente la barca tocó la tierra en el lugar donde se dirigían. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. El miedo es un sentimiento muy humano. ¿Tienen miedo los animales porque también son seres humanos? No, son seres vivos. ¿Los animalitos tienen miedo o no? ¿Sí? ¿Nosotros los hombres y mujeres, alguna vez ustedes han tenido miedo? Sí. ¿Se le tiene miedo? ¿A qué le tienen mucho miedo? Todos variamos a qué le tenemos miedo, ¿no? Por ejemplo, hay quien le tiene miedo a algún animal, hay quien le tiene miedo a una enfermedad, ¿no? Casi, ¿a quién de ustedes le gusta hacerse estudios médicos? A nadie nos gusta, no queremos ir con los químicos a que nos saquen sangre, ¿no? Nos da mucho miedo. Otra cosa que nos da miedo, yo creo que a una mujer un embarazo, ¿no? También tener mucho miedo porque el niño nazca bien, esté bien, hay miedo. Un muchacho, ¿a qué le tiene miedo un jovencito? A que la muchacha que le gusta le diga que no, también, ¿no? Que digan, le voy a decir si quiere ser mi novia y si me dice que no.
Sí, también. ¿A qué otra cosa le tenemos miedo? A casarnos. Le tenemos miedo a muchas cosas. Puedo poner muchísimos ejemplos y aquí nos amanecemos. Pero no hay alguien que diga yo no le tengo miedo a nada. Todos tenemos miedos, tenemos fobias, así se les dice, a algo, a personas. Incluso yo creo que ustedes, alguna persona que les hizo mucho daño le tienen miedo, ¿no? El verla cerca causa, yo incluso he conocido gente que han sido dañados por otros y se acercan y empiezan a temblar, ¿no? De miedo por aquella persona que me hizo tanto daño a mí y que ahora está cerca de mí. Bueno, hoy el Evangelio habla de un miedo que tenían los apóstoles. Dicen que iban en la barca y vieron a un hombre caminando por el lago. Pues ¿quién no tiene miedo? Unos van a decir, ay, pero era Jesús, ¿por qué le tenían miedo? Era el Señor Jesús, no deben de tenerle miedo. Mire, señora, es muy fácil pensar en los zapatos de otro, ¿no? Es muy fácil decir, ay, qué señora tan miedosa, ay, qué señor tan miedoso, mire tan fácil que es esto. Sí, a lo mejor podemos pensar por otros, pero realmente no sabemos lo que esas personas sentían. Miren, los pescadores, la mayoría de ellos pescan en la noche, porque los pescados en la noche suben, porque no ven nada, ¿no? En el día es muy difícil pescar. De hecho, en el día es muy complicado agarrar pescados y en la noche no es complicado, o no tanto. Entonces los pescadores van en la noche. Los apóstoles andaban en la noche pescando y vieron a un hombre caminando en el agua. ¿Qué harían ustedes ahí en la presa que está aquí cerca de Viramontes y de Topi? Se van en la noche a acampar y te levantas en la noche al baño y sales de la casa de campaña y ves a una persona caminando sobre el agua. ¿Qué harían ustedes? ¿A dónde corren si viene corriendo para contigo? ¡Qué miedo! Y no me estoy refiriendo a alguien que está caminando en el agua. Ustedes piensen en la noche, ustedes salen de su casa y ven a lo lejos a alguien caminando. Te da miedo incluso, aunque no esté caminando sobre el agua. Ahí en la banqueta de tu casa. Y más que esa persona no la distingues bien, ¿quién será? A esta hora andan caminando. ¿Por qué? ¿Quién es? Lo que yo les quiero decir, hermanos, los apóstoles les entró miedo porque pues todos pensaban que era menos Jesús. Y Jesús los ve llenos de miedo. Y les va a decir una frase que hoy les quiero decir a todos ustedes. ¿Qué les va a decir a los apóstoles? ¿Qué les dijo? ¿No qué? Es muy sencilla la frase que les dijo Jesús hoy. No tengan miedo. Soy yo. Soy yo, no tengan miedo. Todos los días, yo les decía hace unos días en una misa, miren, todos los días, cuando ustedes amanecen y cuando ustedes se levantan de su cama, van a salir a la calle para enfrentarse a miradas, críticas, virus, bacterias, personas enfermas de su cabeza. Y a veces no queremos salir porque nos va muy mal. Sin embargo, cuando decimos que salimos de una casa, de nuestra casa, nuestro cuerpo se enfrenta a todo eso todos los días. Y a veces nos da mucho miedo ir a ciertos lugares, nos da mucho miedo decir ciertas cosas, nos da mucho miedo realizar otras. Y yo les quiero decir a ustedes que todos los días yo me acuerdo, y esto es un ejemplo para muchos de nosotros. ¿Quién tiene ustedes una abuela, un abuelo o un papá o una mamá que todos los días antes de salir de la casa se persina o reza? ¿Quién de ustedes tiene esas personas? Todos tenemos a alguien, ¿no? Todos tenemos a alguien
que todos los días, antes de salir o al amanecer, se levanta y se encomienda a Dios. También es muy bonito alguien cuando toma el carro y lo primero que hace al salir a la carretera es rezar. Te pedimos, Señor, que nos regreses con bien. Porque cada vez que salen ustedes o yo, corremos un grave peligro. Y aunque no tenemos miedo en ese momento, el miedo siempre va con nosotros y nos recuerda lo frágiles que somos. Los apóstoles andaban pescando. Estos hombres no pensaban que Jesús iba a llegar, que Jesús les iba a decir algo, que Jesús les iba a comentar. Por eso les grita: soy yo, no tengan miedo. Hey, no tengan miedo, soy yo. Tranquilos, no se preocupen. Soy yo. ¿Ustedes le tienen miedo a algo? ¿A qué le tienen miedo? No me digan. A lo mejor les da vergüenza a los alacranes, a las arañas. Yo nomás a una cosa le tengo miedo. Ya les he dicho, ¿no? Lo único que me da miedo o temor, ¿qué creen ustedes que es? Ya les he dicho en otras misas. Yo nomás le tengo miedo al juicio de Dios. Hasta ahorita me ha tocado ver tantas cosas tan raras, tan extrañas, que realmente el miedo no lo voy perdiendo, pero voy entendiendo muchas cosas, cómo Satanás actúa. Y a Satanás no hay que tenerle miedo, hay que tenerle precaución. Y tener miedo a Dios, ¿qué significa? Y quiero hablarles aquí de un don del Espíritu Santo que muchas personas hemos perdido o han perdido. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Díganme alguno, a lo mejor se saben algunos, no todos, no sé cuáles. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Sabiduría, ¿otro? Inteligencia, ¿otro? Piedad, ¿otro? Amor de Dios, ¿otro? Fortaleza, ¿otro? Ciencia, ¿otro? Consejo, ¿otro? Sabiduría, ¿ya lo dijimos? Bueno, inteligencia. Pero el que me voy a referir hoy es el temor de Dios. ¿Por qué Dios nos dice que no tengamos miedo y un don del Espíritu Santo es el temor de Dios? Miren, temor de Dios no es tenerle miedo a Dios. Temor de Dios es darle su lugar a Dios en mi vida y vivir como Dios manda, sabiendo que un día voy a ser juzgado. ¿Por qué les digo que yo le tengo miedo al temor de Dios? ¿Por qué les digo que yo tengo miedo al juicio de Dios? Porque la Biblia nos dice reiteradamente y nos avisa y nos dice: esta persona no podrá pasar al cielo si antes no es juzgado. ¿Qué nos vamos a llevar al juicio de Dios? Nuestras obras, nuestras oraciones, el lugar que le dimos a Dios en esta vida. ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestras vidas? ¿Cuánto me preocupo yo por portarme bien, por cumplir los mandamientos? ¿Cuánto? Hay personas que viven pero despreocupadas y media. Viven dañando, robando, traicionando, secuestrando, mintiendo, como si nada pasara. Señora, usted que está viendo esta misa, usted, señor, que está viendo esta misa, póngase las pilas y deje de hacer daño y téngale temor a Dios. El temor a Dios es aquello que nos hace vivir como Dios manda. Hoy, ¿por qué creen ustedes que hay tanta degeneración en el mundo? ¿Por qué? Hay predicadores, yo he escuchado predicadores, incluso católicos, que están desviados del camino y que dicen que no te preocupes, tú vive como puedas y ya, Dios es misericordioso. Ahorita hablando del Señor de la misericordia, ay, Dios misericordioso me perdona. Pero todo el daño que tú le hiciste a aquella persona. Por eso yo les he hablado de algo, les voy a decir algo que me da hasta miedo contarlo. Miren, todo pecado que tú hagas o que yo haga, ¿no? Por ejemplo,
Hay de pecados a pecados. No es lo mismo robarse una lata de atún que robarse una herencia que no me toca, por ejemplo, ¿verdad? No es lo mismo jurarle amor eterno a mi esposa que jurarle a Dios que voy a venir a misa el otro domingo. No es lo mismo, ¿verdad que no? Y los dos son juramentos, pero no es lo mismo. No es lo mismo desear una mujer que estar con una mujer. Es muy diferente el deseo, que no es tan grave, que el hecho de estar con una mujer que en la que yo no debo de estar. O sea, son pecados todos, pero hay pecados muy graves y depende de la magnitud del pecado que se cometa. Entonces, yo he escuchado predicadores que dicen: no te preocupes, hermano, el pecado que hayas hecho, Dios te perdona. Entonces, ¿qué pasa con esto? Claro que Dios puede perdonar, porque Dios es misericordioso, pero ya les he dicho yo que también Dios es justo. Y nadie habla de la justicia de Dios. Yo, los predicadores que escucho, todos gritan y gritan y regritan que Dios es misericordioso, que Dios todo lo perdona. Pero hasta ahorita no he escuchado yo un predicador que diga: Dios es justicia. Y si usted robó y no regresó lo que robó, no tiene por qué ir al cielo. ¿Verdad que no hemos escuchado eso? Nunca. Entonces la gente embobada va y escucha eso y dice: este sí me gusta cómo habla. Ese padre grosero que sale en YouTube, que se llama Arturo, ese nomás me está regañando. Pero este predicador no, este sí es muy bueno. Mira, me dijo que aunque yo engañe a mi esposo, no hay problema. Dios me perdona. Así que lo vuelvo a engañar. Que al cabo, pues Dios me perdona. Y así vive hoy mucha gente, sin el temor de Dios. Pero hoy les voy a refrescar el temor. Y se los digo con el catecismo de la Iglesia Católica en la mano y con la Biblia en la mano. Dios es misericordioso, sí, Señor, pero Dios es justicia. Todo pecado cometido tiene dos partes. Escúchenme muy bien. Creo que ya les hablé de esto alguna vez, pero luego hay señoras que nunca ven la misa y a lo mejor hoy la van a ver si les cae el 20, a ver si despiertan de ese sueño adormilado que tienen. Miren, todo pecado que cometamos tiene dos partes. Número 1, la pena temporal. Y número 2, la culpa personal. La culpa personal, ¿qué es? ¿Es el daño que yo le hice a Dios con mi pecado o me hice a mí? Porque todo pecado también le afecta al que lo hace. No crean que te vas limpio, Es como el carnicero, por más que diga no me va a embarrar de sangre el puerco, te embarra. ¿Verdad que sí? No sales limpio. Así también. Toda persona que hace pecado, aunque cree que va a dañar a otro, yo con mi envidia te daño, pero también me daño yo. Esa es la culpa personal. O sea, yo cometo un pecado y te mancho a ti, pero me mancho a mí, aunque no quiera. Culpa personal. Cuando yo cometo un pecado, el que sea, me mancho a mí y mancho el honor de Dios, porque estoy defraudando a Dios. Entonces, esa es la culpa personal. Eso hasta cierto punto es facilito perdonar. De hecho, cuando ustedes van a un sacerdote a confesarse, cuando ustedes van con un sacerdote a confesarse y el Padre les da la absolución, Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la misericordia de Dios y que envió a su Hijo para el perdón y la paz, cuando les da la absolución, el Padre borra la culpa personal. O sea, el daño que tú le hiciste a Dios y el daño que te hiciste a ti, con la absolución general de un sacerdote, queda perdonada. Ya,
Ya te lavaron tu trapo, que ya estabas muy sucio. Ay, qué bien me siento después de confesarme. Ay, qué a gusto. Sí, la culpa personal. Pero el pecado tiene otra parte. Y ahí es donde está la cosa más difícil. La otra parte del pecado es la pena temporal. ¿Cuál es la pena temporal? La pena temporal es el daño que yo le hice a mi prójimo. Y eso no se perdona cuando el Padre te da la absolución. Eso no se perdona. Eso se va acumulando. Y eso es para el juicio final. Eso no se perdona. El daño que yo te hice a ti, con lo que yo te hice a ti, eso no se me perdona. Me perdonan lo que yo me hice a mí y lo que yo le ofendí a Dios. Por ejemplo, le fui infiel a mi esposa. Al cabo está muy tonta mi esposa, no sabe. Yo la engañé con otra mujer. Ay, pero vieras qué bien me siento, ya me confesé. ¿Sí? Muy bien, el Padre te perdonó la culpa personal, el daño que te hiciste a ti cuando engañaste a tu mujer. Y también te perdonó el daño que le hiciste a Dios porque no cumpliste tus promesas. Pero el daño que le hiciste a tu mujer, eso no se perdona. ¿Cómo se perdona? ¿Con la indulgencia plenaria bien ganada o con el purgatorio? O, si es mucho, con el infierno. Allá vas a quedar muy perdonado y muy rostizado también. Entonces, hermanos, mucho cuidado con esto. Tenemos miedo, pero a muchas cosas que no deberíamos tenerle miedo. Y a Dios no le tenemos miedo. Temor de Dios quiere decir respeto a la ley de Dios. Cuando yo digo a una persona, a veces yo he dicho, mira, esta señora se ve temerosa de Dios, o sea, respetuosa de Dios, está luchando. Hermanos, mucho cuidado con la pena temporal. La pena temporal no se perdona porque te confieses. La pena temporal se perdona a través de una indulgencia plenaria o a través de que repares el daño del pecado que hiciste o a través del purgatorio. Esas tres opciones tienes. Y si tú puedes regresar o restituir el daño que hiciste y no lo haces, entonces es doble pecado porque estás jugando con la gracia de Dios. Una persona el otro día me decía, oiga padre, yo me quedé con la casa de mis hermanos porque eran de todos mis hermanos y mis padres nos la dejaron a todos, pero yo me quedé con ella. Estoy muy preocupada, padre, porque ya no me queda mucho tiempo de vida. Pero yo no quiero deshacerme de la casa, padre. ¿Qué otra razón hay para que yo me salve? Le dije, pues el purgatorio. Pero no te van a echar 3 días. Regresa a la casa. Véndela. Dale su parte a tus hermanos. Muere feliz. Y cuando te lleven al juicio y te diga ahí el ángel que te toque, señora, usted se quedó con una herencia que no le tocaba. No, 10 años antes yo la vendí y a mis hermanos les di su parte que les tocaba. Muy bien, restitución de daño. El problema cuando hay pecados de otro tipo, a mí me hacen muchas preguntas de esas. Padre, ¿cómo puedo restituir el daño si le fui infiel a mi esposa como unas 10 veces? Imagínate, qué vergüenza, qué asco de persona. ¿Cómo es posible? ¿Qué te pasa? Imagínate, yo a veces les cuestiono y les digo, ¿qué pasaría si ella también te es infiel a ti? Se ponen como unos diablos. ¿Y tú por qué engañas a tu esposa? Entonces que ella también te engañe. Y ya quedan empatados, ¿verdad? No, eso es una burla. Señores, la restitución del daño es fácil en algunos pecados, pero yo algunos pecados no sé qué decirles. Por ejemplo, el robo, pues eso es fácil. Regresa lo que robaste o dale el dinero a los pobres si te da vergüenza dárselo a la persona que le robaste.
El problema es cuando son ranchos y casas y carros y tierra. Ahí sí duele porque ya están bien. Como esa señora que decía, ay, no, yo ya tanto que quiero el rancho y se lo voy a regresar. No. A ver, voy a preguntarle a otro padre, a ver si otro padre me dice lo que yo quiero oír, porque este padre de la televisión ya me calentó la cabeza y no duermo. Qué bueno que no duerma. Qué bueno que su conciencia le recale y le diga que usted, si no regresa lo que se robó, no se va a ir al cielo, señorona. O señorón, lo que sea usted. Ese es mi trabajo. Que su misma conciencia y su ángel de la guarda, porque es la conciencia es el ángel de la guarda, le está diciendo, ya ves, yo te dije que no agarraras eso, que no era tuyo. ¿Para qué lo agarraste? El pecado de robar. Pero si vamos al pecado de, por ejemplo, de la codicia, o si vamos al pecado de los juramentos, no jurarás en nombre de Dios en vano. Luego vienen conmigo ahí medios crudos, lo dicen, vengo a jurar. Y luego le digo, ¿andas borracho? Más o menos. No, vete a tu casa y báñate. Ya mañana vienes, aunque vengas todo crudo. Hoy no vas a jurar. ¿Cómo va a jurar un borracho? No. Y luego llegan bien al día siguiente, vengo a jurar. Muy bien, ¿qué vienes a jurar? Que no voy a tomar. Le digo, un juramento es algo sagrado, del que Dios te va a pedir cuentas. Yo no te estoy obligando a jurar, ¿estás dispuesto? Ni voy a andar viendo yo si cumples o no cumples, porque yo no te estoy obligando a jurar y yo no voy a jurar. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Y ya lo piensan más. Pero luego hay unos que dicen, estoy seguro. Compadre, si no cumples, otra piedra para tu costal de purgatorio, ¿eh? ¿Estás dispuesto? Sí. Y luego me dicen, le digo, ¿por cuánto tiempo no vas a tomar? Por toda la vida. No. A lo mejor habrá quien lo habrá cumplido, pero no. ¿Hace cuánto que tomaste? No, pues antier. ¿Ustedes creen que va a poder ese viejo? No, le digo, no. Vamos a empezar por 3 meses. Y en 3 meses vienes a renovar tu juramento. Y así nos vamos a ir mejor. 3 meses, luego 4, luego otra vez 3 meses. Porque si no, no lo vas a hacer. Y yo no quiero al rato, bueno, cuando estés en el juicio, que te diga el ángel, que te pregunte, usted hizo un juramento y no lo cumplió. Pues es que el padre ese no me explicó. No, ¿cuál padre? Yo sí les explico. Ahora el padre tiene la culpa de tu borrachera. Bendito sea mi Padre Dios. Señores, aguas con lo que prometemos, con lo que juramos. Las personas que no aman a Dios sobre todas las cosas, que aman más otras cosas, ¿qué cuentas le van a dar a Dios? Señores, hay que tener temor de Dios, y tener temor de Dios es darle su lugar a Dios, vivir los mandamientos, vivir nuestros juramentos intensamente y buscar a Dios en todo momento y en todo lugar, porque ustedes y yo vamos a ser juzgados. ¿Y hay que tenerle miedo a Dios? Sí, pero el miedo se llama respeto. No miedo de, ay, me va a ver Dios. No quiero que me vea Dios. Ridículos. Es el respeto a Dios. Respetar. Grábenselos bien. Miren, una de las cosas, ya se enfadaron, ya están cansados. Ustedes están sentados, ¿qué les duele? Cansado soy yo. ¿Qué les puede doler a ustedes? Lo que sí les quiero decir, una de las cosas que yo admiro de los judíos y que ustedes se deben de animar es, en la puerta de la casa de un judío están los 10 mandamientos. A la salida los ven y a la llegada los ven y les recuerda: amarás a Dios sobre todas las cosas, no jurarás, no robarás, no. Para recordarles lo que debemos de hacer todos los días. Que Dios nos ayude a todos y nos permita llegar al juicio de Dios con alegría y con esperanza. Que Dios bendiga a todos los que nos ven desde el cielo, que a lo mejor alguien en el cielo nos está viendo. A ver si un día me llega un WhatsApp del cielo y me dicen: diles más, Arturo, diles más, porque no tienes idea de la fila del purgatorio y del infierno. Cada día es más grande. Diles más, porque estos hombres piensan que Dios les va a perdonar todo, y sí les va a perdonar, pero también les va a hacer justicia a quien hicieron daño.
Ojalá alguien me escriba un día de allá del purgatorio del cielo, me daría mucho gusto saber que alguien nos ve por allá. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos: Padre, escúchanos. Para que el Señor conceda a los ministros de la Iglesia y a todos sus feligreses abundancia de dones espirituales que nos mueven a transformar nuestras vidas en servicio a nuestros hermanos. Roguemos al Señor para que quienes hemos caminado con Jesús durante esta Pascua encontremos en su palabra la fortaleza y la luz que nos ayuden a ser personas que trabajan por la paz y la justicia. Roguemos al Señor para que quienes hoy hemos participado de la Eucaristía renovemos nuestras vidas y salgamos de nuestra comodidad para socorrer a quienes sufren alguna escasez material o espiritual. Roguemos al Señor para que toda nuestra comunidad parroquial se aleje de aquello que divide y oriente sus pasos en la construcción de una comunidad unida y servicial, comprometida a sanar las heridas que laceran nuestra sociedad. Roguemos al Señor. Todas estas intenciones y las que se quedan en nuestro corazón, las ponemos a tus pies por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alabo el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, la sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor, Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra cabeza un saludo de paz. Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Bastará para salvar. Toma
Nos ponemos de pie, oremos. Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues espero que en la homilía no se hayan asustado. Hay que confesarnos, claro, pero también hay que restituir el daño que hemos hecho a otros. Eso no se perdona, el daño que le hicimos a otros tenemos que restituirlo. Y lo mejor, pues no hacer daño, ¿verdad? Si no hacemos daño, no tenemos que restituir a nadie nada. Gracias por estar todos los días en la misa. No se les olvide darle me gusta, porque de esa manera YouTube nos recomienda a otras gentes. Si podemos llegarle por ahí alguna o alguno que no le ha caído el 20 todavía. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Gracias. Nos vemos mañana a las 6 de la mañana. Que tengan bonito día. Quiero que me toques en